Amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros nos encontramos justamente en la Plaza de los Estadios en la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito de una manifestación de diferentes factores de la sociedad civil conjunto con dirigentes del Partido Primero Justicia, quienes a esta hora se van a pronunciar sobre el tema de inseguridad, sobre todo con el hecho de que ya ha pasado una semana sobre el fallecimiento de los peloteros Luis Balbuena y José Castillo. Vamos a escuchar palabras del dirigente Alfredo Grafe. Sí, el caso de Castillo y Balbuena son una muerte que no es que valga más que otra, no es que es un asesinato que duele más que otro, pero sencillamente son unas personas que las veíamos 4 o 5 veces a la semana, que esperábamos octubre para ver, y que inclusive en mi caso uno soñaba de echamos, coger un turno como Castillo y terminar un juego bateando un jonrón como él lo hacía, y al final son cuestiones que nos afectan a nosotros muy profundamente. Pero esto es algo que nos tiene que hacer reaccionar a los venezolanos. Ya ha pasado una semana del asesinato de ellos, salieron justamente de aquí, un jueves en la noche, cogieron carretera de madrugada y en San Felipe encontraron la muerte. Esas cosas que se decimos en la calle, no coge carretera de noche, andar con cuidado, son los problemas que todos tenemos y que hoy nos tienen que vincular. La muerte de ellos tiene que movilizarnos y así se hizo, por ejemplo, el día de ayer. Parecieran cosas distintas. Pareciera que lo de Balbuena y Castillo, y así lo quiere hacer ver el gobierno, es un problema aislado. Inclusive hay gente que ha llegado a decir que era el problema del medio de transporte en el que andaban. Y al final es que los venezolanos no escapamos de esto. No importa la política, no importa el estrato, no importa si usted es una superestrella o no. Lo que importa es que si está en Venezuela corre estos peligros y tenemos que protestar y tenemos que levantar nuestra voz frente a ellos. Como políticos tenemos una labor, que estos temas que se olvidan, nosotros mantenerlos en la mesa porque nos tienen que movilizar. Porque hoy pasó Castillo y Balbuena, hace años fue Mónica Espir y el año que viene lamentablemente va a pasar con más venezolanos. Y si nosotros no reaccionamos, ese número nos cae a cada uno de nosotros. Ahí el llamado es a movilizarnos y es a protestar. Ayer es una muestra de ello. En la India, en La Bandera, en Parque Carabobo, protestas por orígenes distintos, desde la libertad de dirigentes sindicales retenidos arbitrariamente en Guayana hasta la crisis de transporte público y servicios básicos en el oeste de Caracas, movilizan a los ciudadanos venezolanos. Y ese es nuestro compromiso de hoy, que las distintas luchas se concreten en un solo objetivo, que es la salida del gobierno, es la mejora en la calidad de vida y al final es la libertad de los venezolanos. Bueno, ¿qué pasa con las declaraciones ofrecidas por el gobierno nacional? Presuntamente hay ya detenidos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué información han podido tener ustedes con ello? Mira, apenas el viernes en la mañana ya el gobernador de Yaracuy, León Heredia, informaba que 4 sujetos que tenían supuestamente pertenencia de los peloteros habían sido detenidos. Hace 2 días la Fiscalía ordenó privativa de libertad o solicitó privativa de libertad en los tribunales para estas personas. Sin embargo, nosotros sabemos y entendemos que en un país con más de 92% de impunidad, en un país con los niveles tan elevados de retardo procesal, quizás el gobierno venezolano en este caso reaccione porque es un tema mediático. Pero es que al final Castillo, Balbuena, es una muestra de una crisis que también es la muestra de Requesén, que hoy, por ejemplo, a 136 días desde su detención no ha tenido la audiencia de presentación, que es de 45 días, la audiencia preliminar, que es en los primeros 45 días. Es decir, es un sistema judicial fallido, es un sistema de seguridad derrotado, que no logra dar respuesta a los venezolanos y que a lo mejor en este caso responderá por motivos políticos y por manejo de información. Sin embargo, en el fondo no esperamos que esta sea una respuesta concreta porque no la recibimos los venezolanos en nuestro día a día. ¿Qué acciones se pueden tomar desde la sociedad civil, también en conjunto con los diferentes dirigentes políticos, factores políticos, para tratar de alguna forma sobrellevar estas situaciones que día a día pasan en las carreteras venezolanas? No solamente la situación de la inseguridad, también el alumbrado, las condiciones de las autopistas y las carreteras. Al final esto es una lucha existencial. Hay personas inclusive que han intentado plantear discusiones como la calidad de vida o el alumbrado en particular o la falta de una calle, y ese no es el problema. El problema en Venezuela es que nos están matando porque pensemos distinto, porque actuemos distinto a quienes nos gobiernan o porque sencillamente cogimos una carretera de noche. Es decir, todos tenemos un número encima y todos tenemos el riesgo de que ese número nos salga. Ahora bien, o reaccionamos en conjunto, y ahí tienes un ejemplo, lo de ayer, esa protesta mancomunada, esa protesta organizada de distintos factores, o sencillamente damos la cabeza a un lado, le damos la espalda a los problemas, nos hacemos los locos que ya pasó una semana y viene el 24, viene el 31 y nos terminamos de olvidar de Castillo y Balbuena, y al final el 10 de enero volveremos aquí o el 15 o el 20 a hacer otra actividad con otros nombres que eventualmente ahí estarán los nombres nuestros en un papel. Fulano de tal, 1993 tal año, ha sido asesinado. Es decir, eso es lo que está pasando. Alfredo, estos nombres también de estos peloteros, cara visible, como tú bien mencionas, se suman a miles de venezolanos que mueren y anualmente en las carreteras venezolanas. ¿Ustedes manejan alguna cifra sobre ello o se van a pronunciar también prontamente con ello? Ya cerrando el año. Sobre este tema, estamos esperando justamente al corte del año. Nuestra diputada Yajaira Forero ha llevado tanto el manejo de la vocería
en índice de homicidios, que en Venezuela no hay hoy cifras oficiales, eso es importante mantenerlo, como distintas propuestas para la mejora del sistema de seguridad que van desde la prevención social del policía y de su familiar hasta el equipamiento adecuado de los equipos de seguridad y tácticos que mantienen la seguridad de los venezolanos. En ese espectro, nosotros sí tenemos actividades planteadas para el cierre del año y el reporte de estos números, porque una mera acción de rebeldía y de protesta ante la dictadura es publicar una información que en Colombia o en Brasil es obvia. ¿Cuántos asesinados por cada 100.000 habitantes hay? En Venezuela ese número ya tiene años sin haberlo y con discrepancias técnicas importantes. Aquí, por ejemplo, se habla de casos de homicidio y no de números de homicidio. Es decir, el gobierno, en el caso de Balbuena y Castillo, si lo vemos como un caso de homicidio es uno, pero hay 2 muertos. Son manipulaciones que van desde lo más pequeño hasta lo más burdo, que intentan ocultar una realidad que todos la vivimos en nuestro día a día. Bien, palabras entonces del dirigente del Partido Primero Justicia, Alfredo Grafequén, junto a factores de la sociedad civil también a esta hora protestan en la Universidad Central de Venezuela. Esto precisamente frente a la Plaza de los Estadios. Simbólicamente, hace una semana entonces nos pudimos enterar del asesinato prácticamente de estos 2 peloteros, Luis Balbuena y José Castillo. Ellos exhortan entonces a las autoridades a, digamos, de alguna forma tomar medidas sobre lo que es la inseguridad en el país. Es parte de la información general a esta hora y con ella despedimos este contacto. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.